Hola y bienvenido a este nuevo video de la sección de productividad de pozos. En esta ocasión vamos a hacer dos ejercicios para curvas del índice de productividad relativo o IPR. Pero antes de iniciar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Entonces vamos a empezar con el ejercicio número 1. Y este nos indica lo siguiente. Un pozo está produciendo de un yacimiento que posee una presión de fondo estática promedio de 2085 psi. Una prueba de producción arrojó un gasto de 282 barriles por día cuando la presión de fondo fluyendo era de 1765 psi. El punto de burbuja se encuentra ubicado a 2100 psi y hay que emplear el método de Vogel para calcular 1. El gasto de producción si la presión de fondo fluyendo es reducida a 0. 2. El gasto de producción si la presión de fondo fluyendo desciende a 1485 psi. 3. La presión de fondo fluyendo necesaria para obtener un gasto de 400 barriles por día. Y 4. Construir la curva IPR. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio con nuestro software de ayuda Excel. Ya estamos aquí en Excel, entonces vamos a resolver el primer inciso. Este primer inciso nos pide calcular la QO max. Esta QO max hay que hacerla con la siguiente ecuación que te voy a poner aquí, que es esta presente de acá. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es, vamos a hacerle QO max va a ser igual a lo que es mi gasto, que está aquí, todo esto entre, y todo lo que viene aquí abajo, 1 menos 0.2, que va a multiplicar a mi presión de fondo fluyendo entre mi presión de fondo estática menos 0.8 por la presión de fondo fluyendo entre la presión de fondo estática, y este valor va a ir al cuadrado. Cierro, decir la corrección sí, y me da de 1095 barriles en total. Entonces este es mi resultado del inciso 1. Vamos a ir con el inciso 2. Este inciso 2 nos pedía el gasto de producción si la presión de fondo fluyendo desciende a 1485 psi. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? En este donde dice QO, solo le puse 282. Aquí le coloqué los 1765. En esta zona le puse los 2085. Y seguidamente aquí igual, 1765, y aquí abajo los 2085. Fue todo lo que hice para el ejercicio 1. En este ejercicio 2 nos quiere calcular lo que es el gasto a 1485 psi. Entonces quiero ponerle gasto barriles por día. Entonces aquí va a estar mi resultado, que es lo que voy a colocar en esta zona. Pero qué ecuación vamos a ocupar es la siguiente que les voy a colocar. Es esta ecuación que viene acá, que es el gasto que voy a creer, va a ser el gasto máximo por todo lo que está aquí. Entonces, ¿cuál es mi gasto máximo? Son los 1095.5. Y voy a copiar lo que es esta zona, la voy a cambiar aquí. Pero aquí va a ser 1485. Entonces 1485. Y esta la voy a copiar de acá y la voy a poner de esta forma. Entonces este es mi inciso 2. Entonces aquí va a ir lo que son, lo que tengo de fondo acá, que va a ir multiplicado a 1 menos 0.2, que va a multiplicar a 1485 entre 2085 menos 0.8, que va a multiplicar a 1485 entre 2085. Esto va a ir al cuadrado, cierro paréntesis y listo. Y me da 494.88 barriles por día. Este es mi inciso número 2.
Para el inciso número 3 me pide la presión de fondo necesaria para obtener un gasto de 400 barriles por día. Entonces, aquí la ecuación que yo voy a requerir usar es la siguiente, que estoy presentando en esta zona. Entonces, mi presión cuando tengo un gasto de 400 barriles por día va a estar en PSI. Entonces aquí le voy a poner los 2085. En esta zona de gasto me piden lo que son 400 y aquí en gasto máximo son los 1095.5. entonces yo aquí voy a colocar esta ecuación, va a ser igual a 0.125 que va a multiplicar a los 2085. Aquí le voy a corregir, voy a poner unos paréntesis porque no se los coloqué. Y esto va a multiplicar a menos 1 más, abro paréntesis y cierro, y esto va a ir elevado a la 0.5. ¿Qué es esto que voy a colocar aquí? 81 menos 80 que va a multiplicar 400 entre los 1095 de acá. Y hacer esto, y voy a cerrar esto de acá y me falta uno y listo. Entonces, que cometí un error aquí, este 0.5 no va a estar dentro, sino lo voy a poner aquí atrás porque es la que afecta a todo este paréntesis, y esto me da un total de 1614.96 PSI. Este es mi inciso 3, que es la presión de fondo necesaria para obtener con un gasto de 400 barriles por día. Y por último me pide lo que es la curva de IPR. Entonces en esta curva de IPR voy a hacer estas ecuaciones para acá, que son las que he utilizado, y aquí le voy a poner lo que es la presión de fondo fluyendo con el gasto. Y voy a hacer una suposición. Bueno, en este gasto voy a calcular la presión de fondo fluyendo cuando el gasto tiende a ser 0. Pero para eso vamos a poner valores aquí. Ponerle 2000, ponerle 2500, 2000, y vamos a ir reduciendo en 500. Va a ser esto igual a menos 500. Y así hasta llegar a 0. Entonces yo aquí en gasto tengo que calcularlo de la siguiente manera. Entonces para calcular esas Qs, yo lo que voy a hacer es uso de esta ecuación que ya hemos usado anteriormente en el inciso 2. Entonces lo que voy a hacer es copiar toda esta ecuación y pegarla en esta zona. Entonces este valor lo voy a dejar estático. Este valor de aquí, del B2, se va a quedar estático. Y este valor igualmente se va a quedar estático. Pero aquí donde he puesto 1485 le voy a poner este valor de presión. Y aquí de igual forma. Entonces me da que el gasto es de 78 barriles a la presión de 2000. Y cuando es 0 me da el gasto máximo que obtuvimos, que es 1095. Pero si yo me voy allá arriba, ¿ves? Me da un gasto negativo. Quiere decir que aquí estoy inyectando yo tal cual un fluido, pero no estoy inyectando un fluido. Entonces no puedo obtener un gasto negativo en superficie, si es como si lo estuviera inyectando. Entonces aquí hay un valor superior a 2000 en el cual esto me da 0. Entonces lo que voy a hacer aquí es cambiarle por 2100. Y ves, sigue siendo mayor a 2100. Entonces voy a ponerle 2050. Ok. Va como que superior. Entonces voy a quitar esto y voy a bajarme 2, lo voy a pegar aquí. Entonces voy a poner 2075.
lo voy a subir, me da 9, 2090, lo subo y ya me da menos 4. Entonces aquí le voy a bajar 2085 y me da 0. Resulta que el mayor número que yo voy a recibir en la presión de fondo fluyendo es 2085. Esto lo puedes obtener a partir de un cálculo, ¿no? Calcular el gasto, la presión de fondo fluyendo, cuando a partir de aquí quieres que tu gasto sea 0. Entonces a partir de ahí lo puedes obtener muy sencillamente y no sale como yo tanteando. Y vamos a graficarlo, que es lo que nos pide. Entonces voy a insertar un gráfico. Este gráfico va acá, voy a ponerlo de color negro, voy a seleccionar los datos, voy a agregarle cómo se va a llamar la serie, una IPR. Los valores en X, como sabemos, son los del gasto. Entonces va a ser gasto. Y los valores en Y va a ser mi presión de fondo fluyendo. Y aceptar. Entonces esta es mi curva de mi presión de... Y bueno, mi gráfico de IPR, índice de productividad relativa. Entonces aquí es presión de fondo fluyendo. Y aquí son los gastos de aceite. Entonces esta es mi gráfica y como ves este primer ejercicio ya se realizó de manera satisfactoria. Vamos con el segundo ejercicio, el número 2. Seguimos con el segundo ejercicio y nos indica lo siguiente. De una prueba de presión producción de un pozo de aceite se obtuvieron los siguientes datos de producción abajo descritos. ¿Cuáles son? Un gasto de aceite de 650 barriles por día, una presión de fondo fluyendo de 2200 libras sobre pulgada cuadrada, que son PSI, y una presión de fondo estática de 2800 PSI. 1. Calcular el gasto máximo que pueda aportar el pozo. Y 2. Obtenga el gasto de aceite para diferentes presiones de fondo fluyendo utilizando la ecuación de Vogel. Aquí no nos van a permitir usar lo que es el método gráfico, por si lo quieren usar. Quieren que empleemos la ecuación de Vogel, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos con la herramienta de Excel para hacer el siguiente ejercicio. Ya estamos aquí para hacer el segundo ejercicio y nos piden 1. Calcular el gasto máximo que pueda aportar el pozo. Entonces, como primer inciso tenemos que calcular el gasto máximo, como fue en el ejercicio pasado. Y yo aquí lo tengo. Esta es la ecuación que usamos. Entonces, mi gasto máximo en barriles por día va a ser de la siguiente forma. Ojo, esto ya es práctica muy rápida, entonces va a ser de la siguiente. Va a ser igual a lo que es mi gasto, 650, entre, abro paréntesis, 1 menos 0.2, que va a multiplicar a mi presión de fondo fluyendo entre mi presión de fondo estática, que va a ser la resta menos 0.8 por esto que yo coloqué aquí al cuadrado. Cierro paréntesis y lo reduzco y me da que mi gasto máximo resulta ser de 1862.5731 barriles por día. Este es mi inciso A. Y en el inciso B, o lo que sea el segundo objetivo, es obtenga el gasto de aceite para diferentes presiones de fondo fluyendo utilizando la ecuación de Vogel. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, voy a hacer una tabla que va a decir presión de fondo fluyendo contra mi gasto. Y aquí voy a manejar a partir de esta presión de fondo fluyendo, que va a ser 2200. Y yo aquí le puedo bajar cada vez 100. Usted le quiere hacer otro cambio, adelante. Yo le voy a poner 100 hasta llegar a 0. Entonces, ¿qué ecuación voy a ocupar en esta zona? Va a ser esta ecuación que ya hemos usado anteriormente, donde voy a ver esto y voy a copiar todo esto que está aquí. ¿Por qué? Para que sea más fácil. Entonces esta zona va a ser igual a lo que es mi gasto máximo, que va a multiplicar a todo esto. Entonces el gasto máximo
se va a mantener fijo. Mi B3, que es mi presión de fondo fluyendo, la voy a mover aquí al E4 y esta zona va a ser igual a E4. Estas dos se van a mantener movibles y la B4 la voy a mantener estática. Entonces le pongo los símbolos de peso y le doy enter. Como ven, me está dando los 650 barriles por día que yo tengo. Nada, bajo y reduzco y me da que hasta el fondo el gasto máximo que tengo. Entonces no me piden graficar la curva IPR, pero lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque voy a explicarte algo muy interesante. Pero esta la voy a mover a una hoja nueva. Entonces en esta hoja de gráfico que está acá, lo voy a mover de esta zona y le voy a seleccionar los datos. Me muevo aquí y le voy a agregar el número de la serie IPR, los datos en X, que son los del gasto, y los datos de Y, que son de la presión. Como ves, yo aquí lo estoy teniendo, pero no tengo cuando en este caso el gasto es 0, entonces hay que obtener esos valores. ¿Cómo lo hago? Voy a control X y control V. Entonces yo aquí, que es lo de abajo, más 100. ¿Cuánto va a requerir? No lo sé. Mira, llega hasta 2800, donde el gasto es máximo. Entonces voy a quitar todo esto, reducirlo y lo voy a poner en esta zona. Y este gráfico, entonces lo voy a editar. Seleccionar datos y modificar. Entonces aquí donde me diría, aquí yo le voy a cambiar y voy a decir que sean todos estos. Y en la serie de Y, de igual forma, lo voy a modificar todo. ¿Vale? Perfecto. Entonces, aquí les voy a hacer algo muy interesante, que no viene en esta cuestión, pero es lo del punto de burbuja. Entonces aquí voy a cambiar el diseño y le voy a poner los ejes. Entonces voy a poner aquí lo que es la presión de fondo fluyendo y aquí lo que es el gasto de aceite. Y voy a insertar una línea. Supongamos que hasta este punto yo aquí tenga lo que es mi punto de burbuja hasta este valor. Voy a hacerlo más grueso y yo ya tengo aquí la línea. Este es mi punto de burbuja. Entonces en este punto de burbuja lo voy a poner de esta forma para que se note. 0, aquí está y aquí está. Este es mi punto de burbuja. Aquí está. Entonces en esta zona que estoy aquí señalando, donde estás menos de 420, casi 450 barriles atrás, es la zona de una fase. Aquí solamente estás en aceite, pero de aquí en adelante tienes zona de 2 fases. Entonces eso es muy importante, y hay que tener que todo esto es el gasto que se obtuvo en una fase, o lo que se puede producir mientras se tenga una fase, y esto es el gasto que se obtiene en 2 fases. Si tú pasas de este límite con más gastos, vas a obtener por ley 2 fases, y si produces a menos gasto, vas a obtener a una fase. Pero ojo, también depende mucho el rendimiento del yacimiento, porque hay veces donde tú, aunque le bajes, sigues produciendo ya 2 fases, porque estas curvas de IPR se van a ir modificando. Esta es una fotografía del estado donde estás manejando el pozo. Cuando pase un año, o inclusive un día, 2 días, que no se maneja así, sino ponle un mes, tienes que sacar otra curva de IPR. Entonces estas se van a ir cambiando. Yo espero que bueno, y con esto termino el segundo ejercicio. Espero que te haya gustado. Y a partir de esto vamos a ver algo que se llama daño. Pero ese daño lo vamos a aplicar con un concepto conocido como eficiencia de flujo a partir de estas curvas de IPR. Porque un yacimiento
cuando tú lo perforas generas un daño. Entonces ese daño va a afectar o beneficiar la producción de aceite. Entonces, si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete a este canal para que más gente conozca este proyecto que se está realizando de ingeniería y me ayudes a comunicárselo a más interesados en el área de ingeniería en productividad de pozos. Yo me despido y sin nada más que decir, hasta luego.